Muy buenos días, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a meditar hoy el capítulo 36 de Jeremías. Le animo para que usted en su casa lo pueda leer tranquilamente y juntos podamos seguir aprendiendo lo que Dios dice. Voy a leer del versículo 1 al versículo 9. Es un capítulo muy interesante. Dice así: Aconteció en el 4º año de Joacim, hijo de Josías, el rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá, y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo: A mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día de ayuno, y la leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Y Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que mandó Jeremías el profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Hermanos, qué pasaje tan interesante, muy interesante este pasaje. Quiero recordarles, pues, que el libro de Nehemías, como le he venido diciendo, no fue escrito propiamente con un orden cronológico. Es por eso que a veces es difícil comprender completamente este libro. Más bien lo presentan como una recopilación por temas, una recopilación temático de los eventos, de las profecías que el mismo profeta había vivido. Así es que es de alguna manera el testimonio de este profeta. Muy interesante. Fíjense que este libro es el único libro que nos da unas pistas de cómo se fue redactando, de cómo se escribió, de cómo fue la inspiración de la palabra de Dios. Es muy interesante, mis hermanos. Así es que este capítulo, el capítulo 36, nos permite comprender un poquito este tema sobre la inspiración. Aquí, Dios le habla a Jeremías, el profeta, y bueno, como vemos, él tenía un ayudante, un amanuense, un escritor, que era Baruc, alguien que seguramente era su amigo y que también estaba convencido de que Dios estaba llamando al arrepentimiento al pueblo. Y algunos dicen que fue el único convertido. Sí, el único que creyó a la voz de Dios a través del profeta Jeremías. Él entonces es el escritor. Él era el ayudante. Le dice Dios a Jeremías: ¿sabes qué, Jeremías? Escribe. Y aquí en este capítulo hay básicamente dos rollos del libro de Jeremías. El primero, como vamos a ver al final, si usted lo lee, fue quemado por el rey Joacim, y el segundo fue una copia que que Baruc volvió a hacer con algunas adiciones. Dice que este primer libro, o este primer rollo, fue escrito en el año 4 del rey Joacim, aproximadamente en el año 605. Ya hemos recordado que el profeta empezó su ministerio en el 625, 627 más o menos. Entonces ya habían pasado unos, como decía en otro capítulo, unos 23 años que el profeta había hablado una y otra vez para que el pueblo se arrepintiera. Ya había dicho que si no se arrepentía, este pueblo iban a venir desastres. Sí, ahora una vez más,
le vuelve a decir, y le dice, toma un rollo y escribe una vez más todas las profecías que yo te di desde que empezamos, desde que estaba el rey Josías hasta hoy. O sea, todo lo que tú ya le has venido diciendo en estos 20 años, más de 20 años, escríbelas. Escribe estas profecías. Entonces es así como nace el deseo de Dios que se conozca su palabra, pero que no solamente se conozca, sino que quede escrita para testimonio de las personas oyentes, de los hijos, de sus hijos, pero también para testimonio de otras naciones. A tal grado, mis hermanos, que la obediencia tanto de Jeremías como de Baruc a escribir estas palabras ha sido tan benéfica que nosotros hoy en día tenemos esta palabra, tenemos la palabra de Dios. ¿Qué cosas, verdad? Así es como se da la inspiración. Hombres y mujeres, a los cuales andaban rectamente, la mayoría de ellos, escribieron, se esforzaron por escribir, esforzaron sus vidas para que la palabra, para que las profecías, para que las enseñanzas no solamente fuera una experiencia meramente personal o fuera solamente palabras, solamente en un tiempo particular, sino que fueran escritas para las demás generaciones y para todos los pueblos, de tal manera que su valentía, la obediencia de estas personas ha llegado a nosotros para ser bendecidos también por la voz de Dios. Por eso digo que me gusta Jeremías, porque expresa esa realidad humana donde él le dice, Baruc, escribe este rollo, escribe estas palabras, escribe estas profecías que he hablado. Obviamente tuvo que chambear, tuvo que trabajar, tuvo que esforzarse. No fue de la noche a la mañana. Ustedes saben que para que se escribiera un rollo no era tan fácil. Era un verdadero problema. Había mucha dificultad. Dice, pero escríbelas. Una vez que las escriben, ahora ve y léelas. La primera lectura, en este capítulo 36, se van a dar 3 lecturas. Primero, léeselas al pueblo. Párate ahí en el templo. Ustedes recuerdan que en capítulos anteriores se le había prohibido a Jeremías ir al templo, al patio del templo. Entonces dice, yo no puedo, pero tú sí puedes, Baruc. Así es que ve y comparte esta palabra. Ese es un principio muy interesante, mis hermanos. Es un principio de dones espirituales. Unos hacen una cosa, otros hacen otra cosa. Yo no puedo aconsejar a drogadictos, pero hay hermanos que salieron de las drogas y que aconsejan y que pueden aconsejar muy bien a drogadictos. Yo no puedo, bueno, enseño y enseñamos a veces a niños, a mujeres, pero hay mujeres, hay jovencitas que tienen el don, que tienen los talentos, que tienen las habilidades, que pueden enseñar a estos niños. ¿Sí se da cuenta? Jeremías no podía ir a leerles, pero tenía a Baruc. Jeremías no podía escribir por diferentes circunstancias, pero tenía a Baruc. Y juntos hacían el dúo dinámico para que la palabra de Dios se conociera. Así es como Dios opera también en su iglesia. Algunos no podemos ir a otros lugares a hacer misiones, a hacer iglesias. Pero hay hermanos que Dios llama, pero nosotros podemos orar, ofrendar y apoyar. Sí, algunos no podemos darle clase a jóvenes, pero hay hermanos que tienen el don, la habilidad, los talentos para darle esas clases. ¿Se dan cuenta cómo nos complementamos? No podemos hacer misiones y por eso nos unimos con la convención, con otras iglesias, para que la obra de Dios se siga extendiendo a otras partes donde no podemos ir. Gracias a Dios, con convención, con otras iglesias, podemos llevar el evangelio a otras partes. Y gracias a Dios que también Sophie ha tenido este llamado de ir a este lugar y podemos también colaborar en oración, económicamente, en apoyo, para que se pueda extender el evangelio a otros lugares. Así es como Dios opera, mis hermanos, en su iglesia hoy en día. Así es que Baruc va al templo y les lee las profecías a pueblo en general. Después, de versículo 11 al versículo 19, Baruc lee a los
oficiales, a la gente importante, para que leyera el rollo a ellos. Y le lee el rollo también. Pero le dicen, ¿sabes qué? Hay que leérsela, una tercera lectura, hay que leérselas al rey, porque es necesario que esta palabra corra. Y de esta palabra se entere el rey. Y de versículos siguientes, del 20 al 26, se puede ver que se le lee al rey. Entraron donde estaba el rey y ahí empiezan a leer también, empieza a leerse estas palabras. ¿Qué cosas, verdad? Pero ¿qué diríamos? ¿Este hombre escuchó? ¿Este hombre tomó nota de las palabras? No, al contrario. Dice el texto que cada vez de que leía una parte de ese rollo, en ese tiempo se leían por columnas, se escribía por columnas, agarraba esa columna y lo echaba al fuego. ¿Qué vida, qué corazón? Aquí, así está tu palabra, Dios. No me importa ni un comino. Eso es lo que este rey estaba diciéndole a Dios. No me importa tu palabra. Y cada vez que iba leyendo, a ver, tráeme esa hoja, la rompía y la echaba al fuego. Qué corazón y qué tristeza de este rey que debió guiar al pueblo al arrepentimiento, más bien se burlaba y menospreciaba la palabra de Dios. Pero aquí hay varias cosas. Mis hermanos, que me llaman la atención. Primero, como digo, el deseo y el amor de Dios es para que su palabra fluya, corra como un río, como dice Isaías, para que la palabra de Dios llegue a otros lugares. El deseo de Dios es que el pueblo las escuchara, los líderes las escucharan y el rey escuchara esta palabra, que no se detuviera esta palabra de Dios. Pero el rey detuvo neciamente esta palabra. ¿Cuántos de nosotros actuamos así? Tenemos la palabra y no la leemos, no la obedecemos y mucho menos la compartimos con otras personas. En lugar de permitir que la palabra fluya como un río, la estancamos en nuestro corazón. Dicen los que saben, y según la geografía, que allá en Israel hay un río, el río Jordán, ¿verdad? Y hay dos lagunas o dos mares, el mar de Galilea y el mar Muerto. El mar de Galilea tiene entrada y tiene salida. Llega el agua y también no se estanca, sino que corre y forma el río Jordán, un lugar donde crecen árboles y un lugar muy bonito, muy agradable para estar. Una vez que llega esas aguas al mar Muerto, el mar Muerto no permite que el agua corra, no permite que el agua fluya. ¿Y qué es lo que hace o qué es lo que está? Es un agua estancada que no sirve, no hay vida. Es el mar Muerto precisamente, por eso dicen, porque no fluye la vida en ese lugar, porque está estancada. Este es un ejemplo muy claro para muchas iglesias, muchas personas, muchas familias que no quieren que la palabra fluya, que no quieren que el evangelio se extienda a otros lugares más que en mi iglesia, nada más aquí en mi pueblo, nada más aquí en Tepa, nada más aquí. ¿Para qué ofrendamos? ¿Para qué oramos? ¿Para qué apoyamos que la obra, que el evangelio se extienda a otros lugares? Hay gente que tiene esa mentalidad, hay gente que vive de esa manera. ¿Para qué le hablamos al vecino de la palabra de Dios? ¿Para qué compartimos la palabra a otras personas? Y actuamos neciamente como este rey. ¿Vamos a sufrir consecuencias? Seguramente. Por eso es un llamado a que como iglesia y de manera personal permitamos que la palabra de Dios pueda correr, pueda salir, pueda avanzar hacia otros lugares. Pero también dice la Biblia que una vez, aunque quemó este hombre ese rollo, la palabra no se detuvo. Dice que tomó Jeremías otro rollo
y lo dio a Baruc, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él, de boca de Jeremías, todas las palabras del libro que había quemado en el fuego, de rejo así, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras. O sea, la palabra creció, y esta es una realidad. A través de los años, cuando se ha querido detener y exterminar, ha habido reyes, ha habido líderes mundiales con mucho poder, hombres poderosos, con mucho dinero, que han quemado las escrituras, que han querido desaparecer las escrituras. Pero lo único que han provocado es que la palabra se extienda de manera asombrosa. Es como cuando podan un árbol. Lo podan y a los siguientes días hay más fruto, hay más crecimiento. Así pasó también en este momento, en el versículo 32. Y se escribe el segundo rollo. Sí, hay profecías en Jeremías para Israel, y hay profecías que más adelante, a partir de 40 y tanto, 45, vamos a ver que hay profecías para otras naciones. Lo cierto es que por más que querramos detener y obstaculizar la palabra, no va a ser posible. Así es que, únase, mis hermanos, únase a la iglesia, únase de manera personal, vamos a unirnos con otras iglesias para poder orar, para poder ofrendar, que la palabra de Dios pueda extenderse a otros lugares. Y que Dios siga usando nuestras vidas y nuestra iglesia. Démosle gracias a Dios por esas personas valientes, esforzadas, que no se detuvieron ante las amenazas, sino que al contrario, se levantaron valientemente para seguir compartiendo la palabra de Dios. Que nosotros también seamos valientes, sacrificados, generosos, para que la palabra de Dios se siga extendiendo a muchos lugares. Que Dios los bendiga.